Sí, nosotros, bueno, queremos seguir abordando el tema de la salud mental. Creemos que es prioritario el poder, ¿cierto?, como matinal, tener a diversos especialistas que puedan ir a ayudarnos directamente a ir reconociendo cuando estamos quizás frente a algún problema, cómo de mejor manera ir llevando, ¿cierto?, estas mochilas internas, el tema psicológico, el tema emocional. Así que hoy, bueno, saludamos a Jimena Farías, psiquiatra, jefa del Departamento de Salud Mental del Servicio de Salud Talcahuano. Jimena, un gusto que puedas estar con nosotros para justamente plantearle a la gente y también atrevernos a reconocer y a conocer lo que es la salud mental. Sí, muchas gracias y bueno, este espacio súper valioso, estar acá es una tremenda plataforma para poder, como tú dices, mostrar y poder difundir lo que significa salud mental. Y también para poder ahí prevenir, ¿cierto? Como adelantarnos. Eso es como un tema que es muy importante para nosotros y sobre todo desde la salud pública, desde el servicio al que yo pertenezco y también a toda a nivel nacional. Es un tema y por eso agradezco tanto esta posibilidad de estar acá. Sí, temáticas que preocupan y que nos ocupan claramente como canal de televisión de la Universidad de Concepción. Y ahí, aprovechando lo que decía Paulina Urrutia en ese extracto, cuando dice la pandemia nos golpea a todos. Hablábamos anteriormente de la pandemia que estábamos con temas de salud mental, los aumentos de las licencias, todo lo que había en esa materia, pero llega la pandemia y claro, se agudiza aún más esta problemática y a veces lo vemos dentro de algunos temas como la ansiedad, que vamos a ir detallando también en qué consiste, pero lo macro de la salud mental y de cómo hacernos cargo también de esto, porque muchas veces uno dice, me duele la rodilla, voy al médico. Pero ¿cuándo uno decide ir a un psiquiatra, decide ir a un psicólogo? ¿En qué momento uno dice, chuta, me está golpeando la vida y debo hacerme cargo? Bueno, mira, hay un aspecto que es súper importante poder como también relevar, Cuando uno habla como de la salud mental, bueno, como la definición de la salud mental, como está hecha por la OMS y como también la entendemos nosotros, tiene que ver con un estado de bienestar y también de plenitud y de poder como seres humanos desarrollarnos en el ámbito en que estamos. Es una mirada bien positiva la de la salud mental. O sea, en ese sentido yo creo que es muy interesante también cómo nosotros desde la salud y desde las políticas públicas miramos la parte como positiva, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos. Queremos salud mental. Queremos que, como cuando uno con los niños, ¿qué es lo que quiere? Que no se enfermen, sí, pero también que mis niños tengan desarrollo, ¿cierto? Que puedan, pero así, ser todas sus potencialidades al máximo y aportar a la sociedad. Que sean felices, ¿no? En un concepto un poquito más allá que más que no tener enfermedad. Entonces, eso efectivamente uno dice, cuando falta esta salud mental, cuando hay deficiencias, hay necesidad digamos, de intervenir y ahí pasamos de a poco hacia lo que nosotros decimos los trastornos, como ya la enfermedad en el área de salud mental. Como tú dices, es necesario tener esa capacidad de darse cuenta de cuando uno está con alguna dificultad y tiene que pedir ayuda. Y de hecho para eso estamos, digamos, nosotros como servicio, y el concepto servicio lo dice, es para poder también otorgar esa ayuda cuando las personas lo necesitan. Y también a enseñar cómo nosotros como individuos y como colectivo nos podemos proteger y cuidar para no llegar a estas situaciones tan graves que a veces hemos tenido que abordar y como también tú bien dices, durante la pandemia se nos puso en una situación de mucho más estrés, aislamiento, situaciones como las que nos contaba Paulina, ¿cierto? Augusto Góngora, que tenía este deterioro cognitivo, un deterioro en su memoria. Mucha gente venía con un deterioro, pero la pandemia dejó mucho más podadas las neuronas y la funcionalidad de esas personas. Entonces, este impacto es el punto en que tenemos que hacernos cargo, cada uno desde su individualidad y también como un colectivo, en que nos tenemos que proteger, cuidar, educar y validar también en nuestras diferencias. Sí, ahora el tema es que no puede ser posible que haya llegado una pandemia para hacernos cargo de los problemas mentales o de la salud mental. Hace la pandemia que evidenciemos que justamente la gente sí está con problemas mentales. Pero ¿por qué tenemos que esperar que haya, digamos, una pandemia como esta para empezar a hacernos cargo? No puede ser posible que la gente normalice todavía que está con algunas enfermedades súper complejas si de salud mental se trata, ¿no? Sí, claro, o sea, yo siento que igual como seres humanos a veces tenemos que funcionar como en las últimas, claro, y cuando ya estamos como muy en cuando molesta realmente. Pasa ya no damos más. En muchas instancias y efectivamente yo creo que ese es el aprendizaje.
tiene que ir por esa vía. O sea, que si ya pasó la pandemia, tuvimos también antes nosotros como sociedad lo que fue, ¿cierto?, la crisis social, la crisis que vivimos en octubre, y que también ahí nos hizo cierto movimiento. Después vino la pandemia, ¿cierto? Y bueno, quizás cuantos otros eventos, pero tenemos que tener algún aprendizaje. Yo siento que eso es como lo que el ser humano tiene como una virtud, el aprender y el decir ya, ¿cómo podemos ahora a replantearnos, a reflexionar con lo que tú dices, Constanza? O sea, reflexionemos qué es lo que no estamos haciendo bien. Tenemos que llegar a voy a homologar algún cáncer terminal. Exacto. Tenemos que llegar a esa fase, o podemos hacer algunas como precauciones, prevenir, protegernos antes de llegar a esa situación. Evidentemente podemos, y de hecho la academia, las investigaciones, todo apunta a que hay muchas cosas que se pueden hacer antes de llegar a esas situaciones tan graves. Incluso en las patologías que son nosotros llamamos biológicas, genéticas, se sabe que se pueden hacer intervenciones antes, que se puede minimizar el daño del cerebro. Entonces no lleguemos tarde, no sigamos reproduciendo estos círculos viciosos. Algo que ocurre, Jimena, y es quizá una excusa para muchas personas no hacerse cargo del tema de salud mental, tiene que ver con los costos. Y lo importante también de tener acá desde un servicio, acá en este caso Talcahuano, es conocer un poco las estrategias y cómo funciona, ir desmitificando también en torno a esto, porque bueno, lamentablemente sabemos que mantener una terapia, mantener una consulta, los costos son elevados y no todas las personas pueden acceder de una manera en primera instancia. ¿Cómo funciona también de la parte pública esto y en qué y cuál es el paso a paso también de acceder a esto, sobre todo aquellas personas que nos están viendo y quizás pertenecen también al Servicio de Salud Talcahuano? Sí, mira, la verdad es que estos son procesos largos. Efectivamente, el sistema público y ahora más, o sea, yo creo que ustedes están enterados de todo el tema que significa la crisis, ¿cierto?, con las ISAPRE. Vamos a tener una mayor cantidad de personas que van a estar en nuestro sistema. Tenemos una obligación en ese sentido, una obligación, y que de alguna manera, al menos en la parte en que yo estoy, Servicio de Salud, en Talcahuano, y también a nivel nacional, uno percibe que existe esta intención y también no solo intención, sino que en lo concreto, un apoyo para poder hacer mejoras. Porque nosotros tenemos efectivamente, y desde hace muchos años instalado, un modelo, que es un modelo de una red de salud mental que se ha desarrollado desde el 2000 aproximadamente, en que acá en Chile también se empieza a hacer ciertas reformas que tienen que ver con reformas internacionales para mejoras en la salud mental, y se empiezan a establecer también lineamientos muy claros, programas, cómo podemos hacer mejor tales aspectos, y ahí aparecen también, si ustedes recuerdan, los GES, todo lo que significa la garantía explícita de salud, ¿cierto? Y se apostó, vamos, con depresión, bipolaridad, con demencia, ahora que estamos hablando, hay una serie de patologías que también están cubiertas desde el punto de vista de leyes, que a nosotros como sistema nos obligan a dar esas prestaciones. Ahora, hay un aspecto que es súper importante también como poder recalcar, que tiene que ver, como tú dices, ¿cuál es la puerta de entrada? ¿Cómo puedo yo, si me estoy sintiendo mal, poder buscar ayuda? Bueno, para nosotros la plataforma, la principal, tiene que ver con atención primaria. Para nosotros, y ahí estamos también poniendo como harto cariño, y desde también MinSal, Ministerio de Salud, se están dando varios lineamientos que esperamos que tengan buenas finales o procesos, que son de reforzar esta atención en la parte de salud, en la atención primaria, que es nuestro piso, es como donde llegan las personas como la primera atención. Y desde ahí, digamos, después de una evaluación, ¿cierto?, por los equipos de atención primaria, que tienen mucha también relación con la especialidad. Hay consultorías, van psiquiatras a la atención primaria, revisan casos, y ahí también es una instancia en la que se puede acceder o hacer otro tipo de tratamiento o estrategia antes de acceder a la atención secundaria, que es la especialidad. Y también está la atención, ¿cierto?, cerrada, que después de pasar y de tener fracasos o situaciones muy críticas, se pasan las atenciones de psiquiatría cerrada. Esas son como la escala de complejidad, entendiendo que la que es más potente para nosotros y en la que tenemos que poner cariño, con un poco la lógica de la prevención, de la promoción, de llegar antes, es en la atención primaria y en la comunidad.
Las organizaciones comunitarias para nosotros en el Servicio de Salud Talcahuano son súper importantes y bueno, yo no estoy hace tanto tiempo, tengo 1 año y medio más o menos en la jefatura y ha sido un tremendo sorpresa ver cómo las organizaciones comunitarias con este poder que tienen y como el protagonismo son los que están construyendo la salud mental. Ellos están buscando respuestas, de hecho la ley TEA generada por las organizaciones comunitarias, nos fuimos nosotros los profesionales, fueron ellos que dijeron, ya, ley TEA, necesitamos esto, sale la ley, ¿me entienden? Entonces es muy importante que en conjunto, como colectivo y validando mucho lo que la gente puede hacer en su comunidad, se puede avanzar en este tema de la salud mental. Jimena, cuéntanos, bueno, trabajando ya hace más de 1 año en el Servicio de Salud Talcahuano, ¿cuáles son probablemente los principales problemas, las principales patologías mentales que se ven a diario en la población que justamente forma parte de esta ayuda que muchos profesionales hoy día realizan? Bueno, como patología y a nivel nacional e internacional, está cierto todos los temas que tienen que ver con la ansiedad. Los trastornos ansiosos son bastante prevalentes en atención primaria y en atención, digamos, con más complejidad. La depresión, los trastornos del ánimo, ¿cierto? Y ahí en los trastornos del ánimo nosotros tenemos trastornos depresivos, la bipolaridad, que es un menor porcentaje, pero es una patología con bastante, digamos, efecto y bastante repercusión en la vida de las personas. Y hay un tipo de trastornos que nosotros llamamos trastornos adaptativos. Créeme que el tema trastorno es bien gringo, es por las clasificaciones internacionales, pero trastornos son son enfermedades, digamos, de este ámbito de la salud mental. Los trastornos que tienen que ver con lo adaptativo, que se relacionan mucho en situaciones de crisis que uno pueda tener, situaciones de estrés. Entonces, a veces son situaciones que, digamos, no son tan graves, pero puede ser el fallecimiento de un familiar, cambio de casa. Que puede también desarrollar algo como una respuesta normal, ¿cierto? Porque uno puede tener un duelo y eso no tiene nada que ver con una patología. Pero sí, de pronto, se puede convertir en patología si uno empieza a tener, después de esta crisis, alteración en el sueño o empiezo con ideas de mejor no estar, mejor, ¿por qué no morir yo y no el que fallece? ¿Me entienden? Como va más allá que una respuesta normal. Y ahí se empieza a acercar a lo que es la enfermedad propiamente tal. Y quizá lo otro que a nosotros nos pasa mucho, no en el ámbito patológico, pero sí es como entender la salud mental desde también una mirada un poquito más amplia. A nosotros nos repercute todo, o sea, tenemos desde la educación, lo que pasa en justicia, lo que pasa la vivienda, lo que tú dices, los cambios. Hay una serie de situaciones que también repercuten en la salud mental. Y sobre todo lo que pasa en nuestras casas. Lo que pasa en nuestra familia, situaciones que uno se escapan un poco. Exacto. Y eso es muy importante que podamos tener la posibilidad de consultar, ¿cierto?, antes y también de abordarlo con esa capacidad de decir, oye, no es que esté enferma, no es una enfermedad. Efectivamente hay algo que me está provocando este problema y tengo que atender eso también. No sé si me explico. Hay situaciones que uno dice, oye, la vivienda, las deudas, no me las puedo todas. Y hay que eso también mirar. Sí, importante también algo, porque claro, que nos demos cuenta nosotros mismos de que algo nos está afectando, quizás va a tardar más de lo esperado. El rol que cumple también nuestro núcleo cercano, ya sea nuestra familia con la que vivimos, nuestras amistades, nuestros compañeros de trabajo, de estudio, esa primera contención, esa primera barrera, porque uno dice, sí, ya tengo que ir a un especialista, algo, pero a veces que el amigo te escuche, a un apapacho, somos seres sintientes. Totalmente. Y lo que significa también poder educarnos en torno a entregar esas herramientas al resto. Porque claro, uno puede decir, oye, pero tú te la pasas quejando, puros dramas, y muchas veces ocurre, se aísla la gente. ¿Cómo también podemos prepararnos nosotros como sociedad de poder hacernos cargo de aquellas personas que quizá en ese momento no lo están pasando de la mejor manera? Sí, súper bonita la reflexión. A mí, o sea, a nosotros nos ha hecho mucho sentido y bueno, solamente nosotros, como existe evidencia de eso, nosotros como seres sociales, ¿cierto? Uno de los grandes canales como de expresión y de liberación de estrés es la comunicación, al hablar de lo que hicimos después del terremoto. O sea, todos andábamos contando, oye, ¿cómo fue? ¿Dónde estaba? Porque hablar es muy sano. Y efectivamente existen estrategias y existen ahora, digamos, desde la OMS incluso, que están como desarrollándose en distintos países, en los cuales se nos enseña cómo a la comunidad tú le das herramientas para que pueda resolver también, o puedan, lo que tú dices,
apapachar, cuidar, prevenir. Entonces hay un concepto que es mucho más amplio y eso yo creo que es algo que se ha ido desarrollando en el tiempo, en el que desde tener un concepto de enfermedad, de patología psiquiátrica muy así dura, se ha ido pasando que esto es un concepto que va a involucrar a otros sectores y en el que también uno como individuo y colectivo tiene mucho que hacer. Eso es muy importante. Y lo otro es el estigma, que también podamos trabajar el quitar esto de que a veces uno dice, uy, no, mejor no cuento porque van a decir, pucha, que tengo una enfermedad, soy débil. O sea, y eso es muy importante que lo podamos trabajar también, en que la sociedad podamos entender que todos podemos tener problemas y eso nos hace menos, digamos, fuerte, que es válido y que es una vía súper importante de apoyo, la de comunicarnos con los demás y validarnos. Claro, los grupos de contención que tienen que haber en las familias, en la sociedad en general, porque muchas veces, claro, estamos frente a problemas mentales, pero nos da miedo, lo ocultamos. Eso pasa muchas veces, que tratamos de ocultar lo que nos pasa por miedo al que dirán, por miedo a sentirnos débiles. Pero muchas veces esto puede estar repercutiendo no solamente en nuestra vida, sino que qué pasa con los hijos, qué pasa con la familia. Es un círculo vicioso que termina generando problemas en todo nuestro entorno. Totalmente, sí. No, o sea, a veces uno no alcanza a dimensionar, porque efectivamente quizá con uno con dolor de guata, algo más físico, puede decir, ya, pero aquí las situaciones de salud mental y efectivamente las patologías, cuando ya es algo más grave, tiene mucho impacto en la parte familiar, en el entorno de uno, en la funcionalidad. Entonces, en ese sentido, es como muy potente el poder mirar eso y decir, como tú dices, que hay que hablar, hay que comunicarse, hay que pedir ayuda. Existen formas de poder acceder, digamos, a ayuda y en eso estamos, digamos, también nosotros fuertemente intencionando que todos estos programas, todo lo que tiene que ver con lo que se está haciendo en el servicio, al menos en el área en que yo estoy ahora, más de gestión y de ver los programas, se hagan realidad. Que la gente sienta que efectivamente puede llegar y que podemos dar una respuesta que sea satisfactoria para ellos. Sí, tú señalabas, claro, por ejemplo, cuando duele la guatita, la automedicación nosotros no la recomendamos claramente, pero uno si toma un medicamento pasa y uno va midiendo ese nivel como estaba en dolor, no sé, 5, tomé algo, bajo a 3 y al otro día estoy en 0. Algo que uno va aprendiendo también mediante estas entrevistas y yo creo que cuesta un poquito que se entienda en el resto de las personas es que acá no es una cosa mágica y yo lo he escuchado mucho cercano y sobre todo más 40, de otras generaciones de arriba de los 40. Fui al psicólogo, llevo dos sesiones al psicólogo y me siento igual. ¿Y cómo hacer entender que esto no es una pastilla, que no es algo que voy a ir una vez al psicólogo, voy a ir al psiquiatra y me voy a sentir bien de la noche a la mañana? Que esto quizá un día va a estar más despejado, otro día un poquito más nublado, quizá un día va a llover. ¿Cómo ir aclarando también eso? Que estamos muy acostumbrados a esto que no, ya me quebré un hueso, se enyesa, listo, se mejora y sano y listo. Pero acá son procesos, son procesos largos. No puede ser que la segunda sesión vamos a creer que, oye, que vamos a encontrar un camino ya tan pavimentado. De uno hacerse cargo responsablemente de su salud mental. Claro. O sea, porque pasa a veces que, claro, bueno, yo soy psiquiatra, como obviamente para nosotros la herramienta farmacológica es bastante importante, como entendiendo sí que es una arista, que es un aspecto. O sea, yo igual confieso que... Y tampoco de la noche a la mañana con los medicamentos. No el cuerpo se tiene que adaptar. Pero mucho pasaba, no sé, yo veía mucho de enfermedad bipolar, creo que es como mi... La especialidad. Y ahí, claro, yo sé que farmacológicamente hay un tema biológico bien importante. Ya más o menos uno sabe los tiempos de los fármacos y todo, tiene su tiempo, es un proceso, porque da una media vuelta en el cerebro metabólica, tiene una media hora. Pero finalmente uno se da cuenta que cuando, por ejemplo, la primera indicación era usted, no sé, todos los días, sagradamente, así como va a tomar un medicamento, sagradamente sale a caminar en la mañana. Hace una acción que tenga que ver con el autocuidado. Se levanta, toma algo de contacto con el sol, su alimentación que tiene que ser adecuada a las horas apropiadas, no cualquier hora, porque el cerebro también necesita que se le ordene, es un reloj. Y era increíble, o sea, antes de que funcionaran los medicamentos funciona todo eso. Y a veces incluso pasaba que había personas que uno ni siquiera tenía que hacer cambio farmacológico. Era decir, a ver, ¿cuántas horas está durmiendo? ¿A qué hora está comiendo? ¿Qué es lo que está comiendo? Cosas que son muy cero peso y de una responsabilidad
personal. Ahí hacerse cargo de uno también. O sea, aquí no solamente tiene que ver con lo que me está diciendo el psicólogo o la terapia, la reflexión, que es muy importante, o solamente con lo farmacológico. Aquí tiene que ver también con uno hacerse responsable y también el colectivo responsable de cuidar a esa persona, de protegerla, de decir, oye, si te están diciendo que salgas a caminar, vamos a caminar juntos, te apoyo. Es un compromiso integral, ¿no? No sacamos nada solamente con el fármaco, con la terapia psicológica o psiquiátrica, si es que no hacemos un cambio de 360 en nuestras vidas, que tiene que ver con la alimentación, con la vida saludable. Son varios los aspectos que hay que tomar en cuenta para nosotros poder tener quizás un cambio real en nuestras vidas si de salud mental hablamos, ¿no? Sí, y llegar antes también. Y llegar antes, eso es como bien, porque bueno, cuando uno está ya frente a la enfermedad, bipolaridad de nuevo, es impresionante que uno puede evitar las crisis con estos cambios que son muy, y como que, pero tan simple, como salir a caminar, tener contacto, respetar los horarios de sueño, respetar los horarios de comida, etc. Entonces ahí uno dice lo potente que es todos estos aspectos que son los hábitos para no llegar a una descompensación, y también lo potentes que son cuando uno dice no quiero que llegue a la enfermedad, o cuando uno tiene, por ejemplo, niños, hijos, que sabe que podría existir una vulnerabilidad, una cierta herencia, ¿cierto? Uno al tiro le dice a la persona, cuidemos que tu hijo duerma bien, que no tenga que estar sometido a situaciones de estrés gigantes, que coma, etcétera. ¿Me entienden? Muchas como estrategias que se pueden hacer antes de que debute la enfermedad. Jimena, para ir finalizando, ya que lo mencionabas también, ¿qué tanto hay de realidad si mis padres tuvieron depresión, que también como hijos vayan a heredar eso? Sabemos enfermedades como la bipolaridad tiene que ver con una carga genética en cierta medida, pero las otras patologías que tú señalabas, que son las que más marcan en nuestro país y a nivel internacional, como la ansiedad, la depresión, ¿qué tanto hay también de la carga genética en eso? Es menor, mucho menor. O sea, imagínate que en bipolaridad, que es la que tiene más carga genética, si son dos hermanos monocigotos que tienen la misma genética, no tienen la 100% de probabilidad de tenerlo el otro. 60. Entonces, hay un gran margen en que uno puede decir esto, a los genes se les puede ayudar a que no se enciendan, que no debute la enfermedad. Es mucho menor en depresión y mucho menor en tema de ansiedad. Entonces, hay cosas que uno dice, sí, tienen una carga genética, pero hay un amplio ahí como rango de posibilidades de que uno pueda determinar que esos genes no se vayan a manifestar. Sí. Jimena, es súper agradable poder estar en una conversación a esta hora de la mañana contigo. Creemos que la salud mental es algo que todos tenemos que tratar, intentar de no normalizar cuando hay algunos problemitas que se sienten desde acá y que muchas veces afecta a todo nuestro entorno. Así que gracias por la labor que también realizan a todo el gran equipo que conforma, ¿verdad?, este centro desde Talcahuano. Así que nos vemos en una próxima instancia y gracias por estar con nosotros en esta conversación. Muchas gracias a ustedes, muy interesante, estaría toda la mañana. Sí, pero mandar un saludo también a mi equipo, como tú dices, el equipo allá donde trabajamos y que tiene un gran compromiso, y al servicio de salud, que igual haya sido súper interesante trabajar ahí, y que yo agradezco por esa oportunidad, y eso, ojalá que podamos ahí sembrar y evangelizar algo con esta temática de salud mental. Sí, nosotros